y al mismo tiempo es lo único, paradójicamente, que el mundo puede hacer ante un conflicto que se ha alargado, que es un conflicto ya de baja intensidad, pero prolongado, de baja intensidad en el sentido de que no hay miles de muertos diarios, pero 13, 40, 30, 25 diarios, y no hay mecanismos de conciliación ni de arreglo al interior. Entonces intenta hacer esto como manera de presión, pero como tú bien mencionas, no se puede arreglar Siria, para bien o para mal, no se puede conciliar Siria sin Irán, siendo uno de los actores más importantes en el conflicto. Ahora, también me da la impresión, Manuel, de que otro de los países en que no acaba de resolver su situación, acorde a una lectura simple de medios de comunicación, reportes de agencias, etcétera, pues es el propio Irán, en donde diario hay una cantidad de muertos, considerable, ¿no? A lo mejor no tiene esta cuestión mediática o tiene un mayor control, ¿no, Manuel? Pero de cualquier manera la situación en Irán tampoco es nada fácil, ¿no? Yo creo que no nada más en Irán o en Siria, yo creo que tenemos que ver Medio Oriente como un reto al paradigma del Estado-Nación, ¿no, Javier? O sea, Líbano, Siria, Irak, Irán, Jordania muy débil, Egipto partido a la mitad. Y en realidad estamos viendo un Medio Oriente fracturado tan profundamente socialmente que no haya espacio a la conciliación en el término de Estado-Nación lo más homogéneo posible. Lo dices muy bien, aquí la prensa mexicana no toma mucho esto, pero diario hay ejecuciones en Irán, especialmente contra los kurdos de Irán, y la prensa mexicana no los toma. Entonces, efectivamente, pero aún así, Irán tiene mucho que decir en las dinámicas internas del conflicto de Siria y no puede ser un actor excluido, sobre todo cuando estamos tomando en consideración a países como Arabia Saudita, a Turquía, a otros países del Golfo, también Bahrein, etcétera, que han apoyado a disidencias internas en Siria. Entonces, no tiene sentido este Ginebra, no en el sentido de arreglar Siria. Yo creo que lo que va a salir ahora es un acuerdo de cese al fuego, entrada de ayuda humanitaria, un poco de rebajación del conflicto, pero la pregunta es, ¿lo que fracturó es con Bashar al-Assad o no, como hacia el futuro, hacia el gobierno de transición? Unos dicen que no, otros dicen que sí, y ahí se fracturó cualquier intento de negociación y conciliación. A ver, híjole, qué escenarios. ¿Supones que esta comisión va a servir? Y déjame plantearte un asunto que, bueno, llama la atención. ¿Por qué pudo haber sido invitado México y México qué podrá hacer? Mira, y es mi postura personal, hay otros analistas que lo piensan diferente, yo pienso que lo mejor que puede salir del escenario es un relajamiento del conflicto, empezar a negociar. No vamos a pasar de un conflicto de esta magnitud a un gobierno de transición de golpe, pero no lo vamos a lograr si Irán no está inmiscuido. En términos de por qué invitan a México, porque Ban Ki-moon, Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe intentó tener la mayor cantidad de apoyo internacional posible. No solo fue México, van hasta 35 países, está Australia, Bahrein, Bélgica, Grecia, Corea, Holanda, Luxemburgo, el Vaticano, entre otros más países. Yo lo dividiré aquí en dos, esta respuesta, lo voy a hacer muy rápido. No va a cambiar el conflicto en Siria porque vaya México. O sea, si alguien piensa que México puede tener voz y voto en las dinámicas de Siria, es un absurdo. Pero para México, internamente e internacionalmente, lo vuelve a colocar, solo va Brasil y México de América Latina. Eso vuelve a posicionar a México en el arena internacional. Y esto está cambiando el paradigma. No solo es esto, Javier. México ha mandado, según Relaciones Exteriores, lo cito, no va a ser que no, $3 millones a los refugiados en Turquía, en Jordania y en Líbano. O sea, México está, en mi opinión, volviendo a una posición de liderazgo regional en América Latina, pero no internacional. Entonces, lo divido en esos dos sentidos, ¿no? Que vaya el señor Meade, es bueno para que nosotros sintamos, como dice Ban Ki-moon, que somos un país importante, que somos un país que tiene que salir al mundo, hablar de lo que pasa en el mundo. No podemos seguir escudándonos en la doctrina Estrada de que todo no nos importa porque es soberanía, porque es no intervención. Entonces, ojalá esto sea el principio de una reformulación de la política exterior mexicana, que en mi opinión, otra vez, es muy localista, muy cerrada, pero al mismo tiempo reconozco que México seguramente hablará muy poco, ¿no? Sí, Siria yo veo no se le difícil. considera. Sí, claro, digo, yo sin tener los elementos que tú tienes del puro sentido común, Manuel me dice que México jugará un papel un poco contemplativo, pero esto que mencionas de cómo se puede reactivar y cómo puede jugar un papel relevante es necesario. A ver, te pregunto, el conflicto en Siria, entendiendo que es muy difícil su solución, ¿no? Tendrá soluciones parciales al paso del tiempo, pero no una gran solución. ¿Hay que sacar al presidente de Siria o no hay que sacar al presidente de Siria? Porque entiendo muy bien que es el objeto del deseo o el objeto que genera el conflicto, según se quiera ver.
Yo considero que no solo es la figura de Bashar al-Assad, que por supuesto en su momento, como tú mencionas, será juzgado con todos los otros actores de que han llevado a este país al borde del colapso como Estado-nación, pero es el sistema sirio. Es un sistema que genera violencia, es un sistema que ha cooptado élites y es un sistema que lidia con la disidencia de manera violenta. No es Bashar al-Assad nada más, es todo el sistema sirio. Entonces, aunque quitemos a Bashar al-Assad, la violencia continuaría. El escenario está al otro lado, está en Irak. Yo no estoy diciendo que era bueno quitar a Saddam Hussein. Lo único que estoy diciendo yo es que estar quitando y poniendo presidentes y líderes nacionales se va a generar un conflicto diferente, un escenario diferente, ¿no? Yo creo que Bashar al-Assad, y no solo Bashar al-Assad, sino muchos miembros del gobierno y muchas partes de la oposición violenta, radical, fundamentalista, serán juzgados en su momento, pero no acaba el conflicto en Siria, y lo voy a poner muy claro, y que me destruyan los que piensen diferente. No se termina el conflicto en Siria con sacar a Bashar al-Assad. El conflicto en Siria mutó, es como un virus, mutó a lo más básico, lo étnico, lo religioso, lo identitario básico, y ahí es muy difícil conciliar. Sí, ahí es un asunto entre la religión, la fe y además un fanatismo casi incontrolable, ¿no? O sea, bueno, perdón, incontrolable, Manuel. Sí, y no solo religioso, también quiero llevarlo a lo étnico, O sea, cuando estamos hablando de la República Árabe de Siria, dejamos por fuera a los millones de kurdos que ni siquiera, Javier, México está yendo, fíjate lo que te voy a decir, México está yendo a negociar el futuro de Siria. Los kurdos sirios, más de 5 millones de habitantes de Siria, no están representados ni en la oposición ni en el gobierno. ¿Tú crees que así se puede resolver el conflicto? No hay manera. A ver, oye, tomamos en serio, punto y seguido, Manuel, tomamos en serio las amenazas contra los Juegos Olímpicos de Rusia por parte de minorías que pueden ser chechenas, pueden ser de todos lados. Yo creo que sí. Es la manera en que los chechenos que han sido sometidos y otros grupos étnicos y también religiosos que han sido sometidos históricamente desde la época de los zares, han sido sometidos en el Cáucaso al poder ruso, soviético y otra vez ruso actualmente, se hacen ver al mundo que Putin no es un estadista que arregla conflictos. Putin tiene también algo que decir de la violencia desatada contra las minorías no rusas en el Cáucaso y, tristemente, y hay que analizar el terrorismo como una medida de hacerse ver, no nada más moralmente, que es totalmente condenable, es la manera que estos grupos entran a la escena internacional diciendo nosotros también aquí estamos, ¿no? Eso, acuérdate un poco lo que pasó en Beslan, en la escuela de Beslan, en el teatro de Moscú. Entonces, es tristemente, Javier, la manera en que el mundo voltea a ver realidades que la prensa, porque no puede hacer toda la prensa, también yo entiendo tu chamba y la de tus colegas de trabajo, no puede tocar todos los temas internacionales, pero la única manera en que un mexicano va a pensar, ¿y quiénes son los chechenos? ¿Y quiénes son los dagestanos? ¿Y quiénes son estas minorías étnico-religiosas que históricamente, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, han sido oprimidas por el poder absoluto de Rusia? Oye, o sea que no es un juego y no está para descartarse, e incluso en la posibilidad de que quieran dar un golpe de tal magnitud que pongan en riesgo incluso el desarrollo de los juegos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque estamos ante amenazas que ya son nacionales. Yo puedo decir que en Siria hay por lo menos 50,000 chechenos hoy peleando. Hoy, en 50,000 chechenos peleando en Siria. Históricamente, los chechenos son muy transnacionales en este sentido de ir exportando, financiados mucho a veces por Arabia Saudita, ¿no? Entonces el peligro es real, es un reto para Rusia y sus sistemas de seguridad, y es, en mi opinión, un buen pretexto para seguir oprimiendo la disidencia. No estoy justificando, Javier, porque no se va a interpretar los atentados terroristas, ¿no? No, queda muy claro que estás explicando, no justificando. Bueno, ¿cuándo es la reunión de Siria? Empieza mañana no lo sabré decir bien en francés, pero Montreux, Suiza, y pues irán 35 países, y yo no quiero que tu público se quede pensando en esto, 35 países diversos, organizaciones, y la gente en Siria se sigue muriendo de hambre. Ojalá por lo menos eso se pueda resolver. Refugiados palestinos atrapados, refugiados en Jordania, en Egipto. O sea, el conflicto ya no es solo militar, sino es humanitario, y a lo mejor, Javier, si México y MEADE son listos, en la ayuda humanitaria, México tiene algo que decir. Entonces a lo mejor nos haremos escuchar un poquito mejor en nuestros términos. Oye, Manuel, esos son los terrenos en donde México sí puede influir, ¿no? Sí, yo creo que en escenarios post-destrucción, en escenarios de reconstrucción, en conciliación. O sea, yo creo México, de verdad, Javier, México tiene herramientas suficientes para ser otra vez escuchado internacionalmente. Tristemente,
siempre ponemos personas equivocadas en los lugares de decisión y de implementación de las políticas en materia hacia Medio Oriente, no voy a hablar de otro, ¿no? Hacia Medio Oriente y hacia el Cáucaso, estamos fallando en la asignación. Latinamos, como platicamos la otra vez sobre Turquía con la embajadora, claro, ¿no? Claro, sí. Ahí se latina, pero la mayoría de las veces se nos falla. Y México tiene muchísimo que aportar, no en materia de resolver Siria, no lo puede resolver, pero en conciliación, reconstrucción, en ayuda humanitaria, en el fin de la violencia. México puede empezar a hacerse escuchar y ojalá Meade lo logre, ¿no? Oye, fíjate que tuve la oportunidad de conversar ahí en Canal 11 con Marta Bárcena, la embajadora de México en Turquía, y mi impresión, Manuel, puedo estar evidentemente equivocado, pero mi impresión es que tenía muy clara la película la embajadora, ¿eh? Y digamos, fíjate, le dije, y te sorprendió que al día siguiente de que se fuera el presidente detuvieran o renunciaran algunos funcionarios turcos por problemas de corrupción, y me dijo, claro que no, se veía venir, ¿no? Dice, ahí hay una crisis, pero la crisis está más marcada en el gobierno que en la propia ciudadanía. Sí, es cierto lo que dice Marta, porque esto, tú sigues la prensa turca, es una cosa que se venía cocinando por lo menos hace 6, 7 meses, y un Erdogan que pensó que tenía una posición fuerte internacionalmente, iba a significar un apoyo interno, una cohesión interna total, para que estos casos de corrupción, etcétera, no salieran tanto a la luz. En realidad es que Turquía ya no es un país con estándares de Medio Oriente. Turquía tiene una prensa más o menos libre, partidos de oposición más o menos libres, libertad, tiene muchos periodistas encarcelados y ese es como un defecto muy grande de Turquía, pero se hacen escuchar las disidencias, ¿no? En un marco legal, pues más o menos parejo. Entonces, Erdogan se equivocó en eso y hace muy bien Marta en decir que esto no es una sorpresa, esto se veía venir. Sí, bueno. Bueno, Manuel, pues ¿qué te parece? Pues hablaremos, ¿cuánto duran estas reuniones? De aquí al domingo al menos, ¿no? Sí, yo creo que miércoles, jueves y viernes será fuerte y pues, cuando tú quieras, con todo gusto. A ver si hablamos la semana que entra, ¿no, Manuel? Para ver los resultados y pensarlo en 2 tiempos. Lo que pasa per se, que eso es quizá para el mundo lo más importante, y si México abonó en algo o fue de simple espectador, ¿no? Sí, perfecto, me parece muy bien, Javier. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Manuel. Manuel Férez, que es coordinador del diplomado Las Claves de Medio Oriente y el Cáucaso, escuchando su voz y diciendo, bueno, ya escuchó usted, pero diciendo algo más que a mí me sorprende, se lo confieso. Bueno, siempre lo tomé en serio, ¿no? Pero ahora lo tomo más en serio. Y eso que tomo más en serio es el hecho de que diga que no hay que tomar con ligereza alguna la posibilidad de un ataque a los Juegos Olímpicos de Sochi, allá en Rusia, ¿eh? Ni de broma, hay que tomarlo como una broma, ¿eh? Este es un asunto que realmente puede pasar. Es el momento para las minorías que viven en un radicalismo, los chechenos, por mencionar simplemente una, que, como usted sabe, todo el mundo dijo, ¿serán capaz alguien de poner una bomba en un teatro en donde haya niños y que se mueran más de 50 personas? Claro que no, hombre, pues claro que sí. Así que, espero que los rusos tengan muy bien vigilado el asunto, muy bien controlado, y lo espero también en primera persona, y luego ya le cuento por qué. Son ahora las 13, rectifico, con 58 en hora del centro. Pausa y estamos de vuelta, día de la semana, martes 21 de enero. Vamos y volvemos. Si visitas Ciudad Juárez y El Paso, Texas, escucha Ultra Noticias con Javier Solórzano. En tu recuerdo, 1560 AM, Grupo Mega Radio, Ciudad Juárez. Continuamos.